Japón, un país conocido por su tranquilidad, tecnología avanzada y profundas tradiciones culturales, guarda en sus sombras historias de crímenes perturbadores que han desafiado su reputación como una de las naciones más seguras del mundo. Hoy, en The Mysterious Door, exploraremos 3 de los casos más escalofriantes de asesinos en serie que dejaron una marca permanente en la historia de este país. Prepárate para adentrarte en el lado más oscuro de la mente humana. Primer caso. Nacido el 21 de agosto de 1962, en Itsukaichi, Tokio, Japón. Tsutomu Miyazaki, proveniente de una familia acomodada, enfrentó dificultades desde su nacimiento, incluyendo deformidades en sus manos que le impedían doblar las muñecas, lo que lo llevó a ser objeto de burlas y aislamiento durante su infancia. Aunque inicialmente fue un estudiante destacado, su rendimiento académico disminuyó con el tiempo, y finalmente se graduó como técnico de fotografía en una universidad menos reconocida. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, Miyazaki llevó a cabo una serie de crímenes atroces que conmocionaron a Japón. Secuestró y asesinó a 4 niñas, de entre 4 y 7 años, en las prefecturas de Tokio y Saitama. Tras asesinarlas, cometía actos de necrofilia y mutilación con sus cuerpos, llegando incluso a consumir partes de sus restos. Además, enviaba cartas crueles a las familias de las víctimas, describiendo detalles macabros de los crímenes, lo que aumentaba el dolor y la angustia de los familiares. El 23 de julio de 1989, Miyazaki fue sorprendido en un parque de Hachioji mientras intentaba fotografiar a una niña. El padre de la menor lo confrontó, pero Miyazaki logró escapar. Sin embargo, al regresar más tarde para recoger su automóvil, fue arrestado por la policía, alertada por el padre de la niña. Durante la búsqueda en su apartamento, las autoridades encontraron una colección de más de 5,000 cintas de video que incluían desde anime y películas de terror hasta grabaciones de sus crímenes, lo que proporcionó pruebas contundentes en su contra. Durante su juicio, Miyazaki mostró una actitud indiferente y calmada, sin mostrar remordimiento por sus acciones. Fue diagnosticado con trastornos de personalidad, pero se le consideró consciente de sus actos y de sus consecuencias. En 1997, fue condenado a muerte, y la sentencia se llevó a cabo en 2008, cuando fue ejecutado por ahorcamiento. El apodo de El Asesino Otaku surgió debido a su extensa colección de anime y manga, lo que generó un pánico moral en Japón y estigmatizó a la comunidad otaku, asociándola erróneamente con tendencias violentas. Sin embargo, expertos señalaron que esta asociación era simplista y que los crímenes de Miyazaki eran el resultado de factores psicológicos más profundos. Segundo caso. En la década de 1990, Futoshi Matsunaga llevó a cabo una serie de crímenes tan espeluznantes como meticulosamente planeados. Nacido en 1961 en Yanagawa, Japón, destacó en su juventud como un estudiante prometedor, pero su comportamiento problemático pronto marcó su vida. Fue transferido de escuela secundaria tras descubrirse su relación inapropiada con una menor y, aunque se casó y tuvo un hijo a los 19 años, su vida estuvo plagada de engaños y violencia. Matsunaga mantenía relaciones con múltiples amantes y, en 1982, conoció a Junko Ogata, su futura cómplice en una serie de crímenes atroces. Matsunaga combinaba su carisma con métodos crueles para manipular a quienes lo rodeaban. En su negocio de futones, instaló una habitación insonorizada donde aplicaba descargas eléctricas a empleados. Además, su habilidad para el fraude y el chantaje le permitió robar millones de yenes. En 1992,
Fue incluido en la lista de los más buscados de Japón, pero su capacidad para eludir a las autoridades le permitió continuar explotando a nuevas víctimas. A mediados de los 90, Matsunaga manipuló a una mujer, provocando la muerte de uno de sus hijos, y más tarde, la de ella misma en circunstancias sospechosas. En 1996, dirigió su atención hacia Kumio Toraya y su hija, a quienes mantuvo cautivos y sometió a torturas inimaginables, incluyendo forzar a Kumio a ingerir sus propias heces. Tras la muerte de Kumio, convenció a su hija de que ella era responsable y la mantuvo como rehén durante años. El alcance de los crímenes de Matsunaga se reveló completamente en 2002, cuando la hija de Kumio escapó y denunció a la policía. Las investigaciones sacaron a la luz actos de asesinato, tortura, canibalismo y manipulación psicológica. Entre los crímenes más impactantes se encuentra la ejecución de miembros de la familia Ogata, quienes fueron obligados a torturar y matarse entre sí bajo las órdenes de Matsunaga. En 2007, tras un largo juicio, Matsunaga fue sentenciado a muerte, mientras que Ogata recibió cadena perpetua. Este caso destacó no solo por su brutalidad, sino también por la capacidad del ser humano para manipular y destruir a otros. Tercer caso. Takahiro Shiraishi conmocionó a Japón en la mañana de Halloween de 2017, cuando la policía descubrió los cuerpos desmembrados de 9 personas, ocultos en refrigeradores y cajas, en su pequeño apartamento en Sama. Shiraishi, apodado el asesino de Twitter, utilizaba esta red social para contactar a personas con tendencias suicidas. Su estrategia era simple pero efectiva. Ofrecía escucharlas y ayudarlas a acabar con su sufrimiento, prometiendo incluso morir junto a ellas. Sin embargo, sus intenciones eran mucho más oscuras. Una vez que lograba ganarse su confianza, las citaba en su apartamento, donde las estrangulaba antes de desmembrar los cuerpos. Shiraishi confesó que, además de la manipulación emocional, lo motivaban impulsos sexuales y el deseo de aprovecharse económicamente de sus víctimas. Cuando fue detenido, Shiraishi confesó haber matado y desmembrado a sus víctimas. Según Gigi Press, declaró: "Los maté y les hice algunas cosas a los cuerpos para ocultar pruebas". Utilizó una sierra en el baño de su apartamento para cortar los cuerpos, evidencias que la policía encontró durante la investigación. En un intento por reducir su condena, los abogados de Shiraishi argumentaron que las víctimas habían consentido morir, lo que podría haber reducido los cargos a asesinato con consentimiento, con una pena máxima de 7 años. Sin embargo, el propio Shiraishi negó esta versión en una entrevista con el periódico Mainichi Shimbun, afirmando: "Había marcas en la parte posterior de la cabeza de las víctimas. Significa que no hubo consentimiento, y lo hice para que no se resistan". Durante el juicio, su actitud indiferente y la frialdad con la que relató los crímenes conmocionaron al público. Finalmente, en 2020, fue condenado a muerte, dejando un macabro legado que sacudió la percepción de las redes sociales en Japón. Estos 3 casos son un recordatorio de que, incluso en sociedades consideradas pacíficas, el mal puede surgir de la manera más inimaginable. Cada uno de estos haces nos dejó una huella imborrable, no solo en sus víctimas, sino también en la percepción del crimen en el país. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Crees que la sociedad podría prevenir crímenes como estos en el futuro? Deja tu comentario. No olvides suscribirte para más historias llenas de oscuridad y, como siempre, hasta la próxima.